Muchísimas gracias al rector de la UNSA por acompañarnos esta noche, recordando ese momento cuando hoy entidades plantearon la reactivación del CONADE, que surgió en 1980 frente a la amenaza de la dictadura, porque aseguran que en la actualidad la democracia corre peligro. Buenas noches, señor rector. Buenas noches, Jimena. Un abrazo cariñoso para ti y para la audiencia de Jaque Mate. El CONADE, en tiempo de democracia hoy, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar a la población boliviana? Es importante recordar para la memoria del pueblo, pero fundamentalmente para las nuevas generaciones, cuál es el antecedente del CONADE. Vivíamos los finales de los años de la década de los 70 y principios del 80, ¿no? Y el país que estaba caracterizado por permanentes golpes de Estado, y que acabado ese golpe o concluido un régimen militar, venía un pequeño espacio democrático con gobiernos civiles, luego otro golpe que nos sometía al pueblo boliviano a su dictadura, y así sucesivamente. Entonces, en el año 80, después precisamente del golpe de Natush Bush, el 1 de noviembre de 1979, el pueblo desplazó a esa dictadura durante 16 días, marchando todos los días, hasta que expulsó al dictador Natush. Y fruto de la renuncia de Natush, fue elegida presidenta del país la primera mujer, doña Lidia Gayler. Entonces, con Lidia Gayler se inicia un nuevo régimen democrático que duró exactamente hasta el 17 de julio de 1980. Entonces, pero como la psicosis y la posibilidad latente de un golpe estaba ahí de manera permanente, es que el pueblo se organizó bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y allá se creó la CONADE, que era el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, reitero, donde además de la COB estaban integradas organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, incluso partidos políticos de izquierda, entidades sindicales, en fin. Y la CONADE asumió una tarea de defensa del sistema democrático contra cualquier dictadura, y fue precisamente la última actuación de CONADE, se suscitó el 17 de julio de 1980, cuando tras el inicio del golpe que tuvo su origen en la mañana en Trinidad, ¿no? Y frente a ese acontecimiento, inmediatamente la CONADE se reunió en la sede de la COB, por entonces en el Prado, y los órganos de inteligencia de los militares ya sabían que CONADE estaba reunido en la COB, y por eso no fue casual que a mediodía del 17 de julio, en ambulancias, los paramilitares irrumpen en la sede de la COB y detienen a todos los miembros de CONADE, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue ya ahí afectado con los disparos de armas de fuego, y posteriormente su cuerpo desaparecido, ¿no? Detuvieron a sacerdotes, activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales, el propio Juan Lechín, que es detenido, en fin, ¿no? Entonces, ese es el carácter emblemático, el antecedente histórico de una institución tan importante como fue CONADE. Y ese es el motivo por el que ahora, hoy también bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana, entidades como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la propia Universidad Mayor de San Andrés, CONOMAC Orgánico, están también los comités cívicos aglutinados en todo el país, etcétera, y otras organizaciones que hemos conformado o reeditado el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Pero tú te preguntarás, ¿pero por qué en este caso, si estamos frente a un régimen constitucional? Sí. Si bien es evidente que el actual gobierno, liderizado por Evo Morales, está en el poder fruto de elecciones, no de un golpe de Estado, pero lamentablemente en su gestión gubernamental está realizando actos muy similares a de las dictaduras militares. El hecho de pretender prorrogarse en el poder más allá de lo permitido por la Constitución, el someter a los otros poderes exclusivamente al mando,
del órgano ejecutivo, es decir, la falta de independencia de poderes, la restricción de la libertad de prensa, en fin, un conjunto de actitudes, la existencia de presos políticos, por ejemplo, el caso de los hermanos campesinos de Achacachi, por ejemplo, ¿no? Es decir, se están suscitando hechos que, no obstante tratarse de un régimen que llegó por las urnas al poder, están actuando de manera similar contra el pueblo, contra la sociedad civil, porque yo me baso en los criterios de las mismas autoridades. Ellos han dicho, el caso del vicepresidente, estamos en guerra, y en la guerra vale todo, y obviamente estando en guerra ellos desde el poder van a desplegar todos sus mecanismos, ¿no?, represivos, que puede ser el uso de la misma policía, ya lo ha hecho, allanando la autonomía universitaria. Todavía no han usado mucho a los militares, pero pueden hacerlo. Creo que mañana los van a sacar a las calles a los militares. La amenaza a diferentes dirigentes, de manera concreta, poniendo en riesgo su seguridad personal, en fin, ¿no? Entonces estamos viviendo una especie de zozobra que amerita que la sociedad civil se organice. Obviamente se organice democráticamente, sin transgredir la ley, pero fundamentalmente para defender ya no solo los derechos humanos de las personas, sino para defender el Estado de Derecho, para defender el sistema democrático que hoy está siendo horadado, que está siendo prácticamente exterminado, en la idea de imponer una especie de monarquía, pero ni siquiera una monarquía al estilo de las monarquías europeas modernas, donde hay independencia de poderes, sino esa monarquía medieval donde el rey, ¿no?, el rey era el que ejercía el poder político, el poder económico, el que legislaba, ¿no?, tenía el poder concentrado en la corona. Y en este caso eso es lo que está aconteciendo, porque hoy día no existe la posibilidad, por ejemplo, de acudir a un tribunal constitucional, de acudir a la justicia, porque todos ellos están subordinados al poder político, al palacio, y en este caso al presidente. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que se está construyendo, se está forjando un régimen monárquico a la antigua, ¿no? Y obviamente donde solamente van a tener derechos los que estén subordinados al partido de gobierno. Los demás obviamente entran en un estado de indefensión ciudadana, de inseguridad jurídica y de expuesto ostensiblemente a la violación de sus derechos. Si esa es la situación que estamos viviendo, obviamente la sociedad civil tiene derecho a defenderse, y no se va a defender con armas, ¿no es cierto?, porque no es su tradición del pueblo. El pueblo se defiende con formas de lucha que las conoce internacionalmente, incluso la huelga de hambre, las marchas, los cabildos, en fin, un conjunto de formas de defensa de sus derechos que tienen el objetivo de sensibilizar a la autoridad pública y de hacer que ésta recapacite en función de retornar a la democracia. O sea, la democracia se está alejando porque hay un interés político de evitar que la misma democracia sea una obstrucción para los objetivos políticos del gobierno. No se quiere consultar a los pueblos indígenas, se los reprime. Las organizaciones, si no se subordinan al gobierno, inmediatamente le crean una entidad paralela, ¿me entiendes? Y en último caso los encarcelan, como el caso de Achacachi, en fin. Y es por eso que hay una necesidad de reeditar CONADE bajo esas características históricas, pero que advierto en estas horas ya de haberse creado esta entidad, ya van contactándose un conjunto de organizaciones pidiendo que se las tome en cuenta. Es decir, se van incorporando a CONADE. En todo el país, o sea, se van a crear las CONADEs departamentales, todo con ese objetivo de defendernos, de defender, reitero, además de los derechos individuales, de defender nuestro sistema democrático. Es doloroso decir que
es el gobierno el interesado en, por ejemplo, inhabilitar la Constitución. Ya lo ha hecho con un caso emblemático, ¿no es cierto?, al obligar al Tribunal Constitucional que viole la propia norma constitucional al dictar una sentencia que habilita, desde luego ilegalmente, a los actuales mandatarios a repostular. Pero no solo eso, ¿no? Se ha ido actuando este tribunal y otras instancias del propio Ministerio Público en franca subordinación hacia el poder político. Ese es el escenario que estamos viviendo, y cuando desde el poder se amenaza, ya se empieza incluso a lanzar mensajes de odio hacia la sociedad civil y hacia los líderes de las diferentes organizaciones, ¿no? Se los trata de criminalizar, de satanizar sus actos. No se busca acercarse a ellos, no se busca dialogar, debatir con ellos, sino mejor si los encarcelas, ¿no? Entonces, ante ese escenario, reitero, de una especie de terrorismo de Estado, sí es importante que la sociedad civil se defienda. Y no lo va a hacer con armas, lo hace a través de mecanismos absolutamente democráticos. Usted dice que hay algunas organizaciones que se han estado ya poniendo en contacto con la reactivación de la CONADE. Mi pregunta es, ¿van a estar algunas agrupaciones políticas partidarias, tomando en cuenta que en la CONADE de 1980 hay una fotografía donde está Marcelo Quiroga del PS1, estaba ahí Cayetano Llobet también del PS1, Carlos Flores que fue asesinado, estaba Óscar Eid Franco? ¿Se va a llamar a los partidos políticos? No. Porque las realidades tienen sus diferencias, si bien hay ciertas similitudes, pero hay diferencias. Porque en este caso la mayoría de los partidos políticos, si no son de tendencia derechista, ¿no?, están ahí con ciertas similitudes en cuanto a su forma de ver el país del partido de gobierno. Para nosotros es lo mismo, el MAS, que los partidos de oposición que están en el Parlamento, por ejemplo. Entonces no tiene sentido contaminar este CONADE, que tiene referentes éticos, que tiene referentes altruistas. No tiene sentido contaminar con la presencia de partidos políticos tradicionales, que a estas alturas lo único que les diferencia del MAS es que están en la oposición. Después, su forma de hacer política son exactamente lo mismo, ¿no? Han usufructuado del poder, han hecho de la corrupción un oficio, una profesión prácticamente. Ayer y hoy, ¿no es cierto? Los de antes, los que estuvieron antes y los que están ahora. Y por tanto, yo creo que esta CONADE debe más bien mostrar ante el país una nueva forma de convivencia, una nueva forma de defender derechos, de hacer prevalecer la democracia. Y desde luego, por lo menos en mi opinión y de la actual universidad, creemos que tanto los partidos de oposición que están hoy en el Parlamento y el propio partido de gobierno no reúnen las condiciones morales para ser parte de CONADE. La tarea de CONADE debe ser unificar a todo el pueblo boliviano. Tienen la premisa de defender a los derechos humanos, buscar el respeto a los resultados del 21 de febrero del 2016, ese referéndum, y además de la abrogación del Código del Sistema Penal por considerar que es atentatorio a los derechos de los ciudadanos. La tarea es unificar a todo el pueblo, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Sí, porque es importante reivindicar una de las organizaciones sindicales más emblemáticas de la historia del movimiento popular. Si bien los dirigentes del pasado tenían en su misma persona, eran una institución, ¿no?, como don Juan Lechín, ¿no es cierto?, u otros, pero hoy día el actual Ejecutivo está dando muestras, señales claras de querer recuperar la independencia política de la COP, porque el anterior comité ejecutivo a la cabeza de un señor Trujillo, si mal no recuerdo, parecía un funcionario del gobierno, ¿me entiende? Entonces estaba hipotecando esa independencia política que es valiosa, que es fundamental. Una organización sindical no tiene por qué ser ni anti ni pro gobierno, tiene que hacer respetar los principios que establecen justamente las tesis que dan vigencia a la Central Obrera Boliviana. Entonces, en esa medida,
lo importante acá es darle su lugar, restituirle su fortaleza institucional a la Central Obrera Boliviana, y esa es la intención, verás tú, absolutamente sana, porque creemos que los trabajadores en este país merecen un lugar fundamentalmente de liderazgo, y es por eso que este CONADE está bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana, y así debería ser, pero obviamente las otras instituciones como la propia universidad o derechos humanos o las organizaciones indígenas tienen también su peso institucional. Y reitero, este no es un problema de aspiraciones individuales, sino fundamentalmente de aspiraciones colectivas, y lo que queremos, al final de cuentas, no es frustrar la gestión gubernamental. Yo creo que a todos los bolivianos debe interesarnos que el actual gobierno tenga estabilidad, que el presidente y el vicepresidente culminen su gestión constitucional en los tiempos previstos por la Constitución y la ley electoral, es decir, hasta el final de su mandato. Eso nos interesa a todos, pero lo que no pueden hacer ellos es prorrogarse más allá de lo que manda la propia Constitución. Señor rector, le agradezco mucho su presencia, especialmente porque usted estuvo en tiempos de la lucha por recuperar la democracia, conversando con nosotros. Enseguida vamos a establecer ya la unidad móvil con el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el señor Guido Midma, así que nos está aguardando en unos segundos. Muchísimas gracias, señor rector, por acompañarnos. La comunidad universitaria, docente,